Bueno, vayan terminando de prender sus cámaras, jóvenes. Bueno, si ustedes ven la imagen que estoy compartiendo, van a ver que es nuestra guía de habilidades de técnica quirúrgica. Esta guía eh, tiene dos tomos también por la extensión y está en la universidad, en la biblioteca, se les ha dejado ahí para que puedan acceder a ella. De todas maneras, cuando habiliten la plataforma, yo voy a ir subiendo los temas, pero lo malo de la plataforma es que no aguanta las imágenes. Entonces, cuando se trata de imágenes, es un poco difícil cargarlas, pero se puede sacar las imágenes y cargarlas de esa manera les paso. Nosotros vamos a ver llevar la parte de técnica quirúrgica, que son en total 18 unidades, 18 temas, que son habilidades, competencias, acciones. El primer tema empezamos con principios de la práctica de la cirugía. Estos principios de la práctica de la cirugía quiere decir que ustedes tienen la capacidad de identificar y manejar los principios básicos de la cirugía, como conocer bioseguridad, conocer herramientas verbales, conocer técnicas y procedimientos en quirófano, como ser lavado de manos, vestido de bata, preparación quirúrgica del paciente y el manejo del el expediente clínico. Entonces, después de eso entramos a técnicas clínico-quirúrgicas, que nos habla de los procesos y procedimientos que nosotros tenemos que realizar, como ser eh, suturas, nudos, eh, vendajes, eh, sonda nasogástrica, sonda Foley, manejo de dietas hospitalarias, rotación de colgajos de piel, tenorafias, venodisecciones, vías parenterales como ser punción intramuscular, punción intradérmica. Y con eso terminaríamos. Casi son 480 hojas en relación a nuestra guía. Es bastante extenso, pero está bastante espaciado. Por ejemplo, el primer tema que nosotros vamos a tocar es bioseguridad. La base fundamental del ejercicio profesional y ahora de la propia vida es el conocer bioseguridad. Bioseguridad es un procedimiento que nos permite realizar nuestras actividades médicas con ah, con completa estrategia de no contaminarnos. Entonces, voy a ampliar un poquito más para que se pueda leer. No, mucho para que no. Ahí.
Entonces vemos acá. Para aprender bioseguridad, he identificado un objetivo general. Lograr que los estudiantes comprendan y apliquen los principios y normas de bioseguridad. Y he identificado 14 objetivos operativos. Primero, conocer la historia de bioseguridad. Definir bioseguridad. Reconocer la importancia de incorporar normas técnicas de bioseguridad en su práctica profesional. Describir las diferentes normas de bioseguridad. Aplicar normas de bioseguridad. Señalar importancia de los pilares de bioseguridad. Establecer los lugares de alto riesgo. Y así sucesivamente. Para cada clase, si digamos la próxima clase, nosotros tenemos que avanzar bioseguridad, ustedes tienen que tener la capacidad de haber ya respondido a todas estas incógnitas. Entonces, tienen que haber respondido. ¿De dónde? Entonces, en su plataforma habrá objetivos de aprendizaje. Y en su misma plataforma va a haber contenido académico. El contenido académico está escrito por mí, revisado por mí, que más o menos tiene la respuesta a todas las preguntas que nos hacemos. Habla sobre la historia de bioseguridad, obviamente no muy extenso. En cualquier otro libro o consulta puede ser más extenso, pero para fines académicas es eso. La definición de bioseguridad con definiciones previas. Las características de bioseguridad, los pilares y así sucesivamente, todo el contenido académico. Que yo creo mínimo para que ustedes puedan responder las 14 objetivos operativos. Entonces ya está ahí. Todo. Cuando se termina el tema, ustedes tienen una actividad. Esta actividad es, por ejemplo, se llama cierre bibliográfico de bioseguridad. Dice, conducta a seguir frente a accidentes de exposición a sangre. En relación al riesgo de contaminación por virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, VIH, que se utiliza en nuestro medio o en el medio que están ahorita. ¿Qué harías? ¿Quién es iPhone? ¿Quién es iPhone? Está como iPhone nomás. Vamos a ver. Stephanie Arapi había sido iPhone. Prende tu cámara, Stephanie. Creo que no está Stephanie. Vamos a poner a la sala de espera entonces. Es que no sé si está o no está. Patricia Álvarez. Muy bien. Israel Bustillo. Buenos días. Buenos días, Patricia. Israel. Doctor, yo soy Israel, solo que lo veo por la computadora. Ah, ya, muy bien. Entonces, Israel. Patricia, has vuelto a apagar tu cámara. ¿Qué crees que es? Te voy a poner a la sala de espera si no está prendida tu cámara. Así. Si lo apagas, vas a aparecer en sala de espera, Patricia. Si no puedes pasar clases, ¿ya? Bueno, esperen. Van a disculparlo. ¿Está prendida tu cámara, doctor? Sí, está prendida. Se nota aquí, Sí, cuando ya. ustedes prenden cámara,
y está mal su Ujú. cámara, igual dice aquí. Así que no se preocupe. Oh, Y ya. si está activada su cámara, se va a ver. Bueno, van a disculpar que sea tan molestoso, pero hay algunos que me han dejado pasando clases solito. Un grupo de 10, yo me rajo explicando y pregunto, Camila, Dylan, Stephanie, Israel, Natalia, Patricia, Redmi, Verónica, así, ¿cómo les ha parecido el tema? Es un silencio absoluto. Me he salido de la reunión y seguían en la reunión por media hora más, creo, porque ni siquiera estaban en la reunión. Pero bueno, ahora todos tienen que estar presentes o pasan a sala de espera. Entonces, estábamos por hablar. iPhone, ¿qué opinas de cómo, Stephanie, qué haces si te accidentalmente en tu actividad hospitalaria te pinchas con un paciente con VIH? ¿Qué haces, Stephanie? Arapi Montaño. Hola, Stephanie. Bueno, ayúdale, por favor. Ayala. Stephanie Ayala. ¿Qué harías? Solo tú. Es decir, no tiene que ser la respuesta correcta. Estás en tercer año de medicina, te van a mandar al hospital. Ya estuviera yendo al hospital si no fuera por el coronavirus y accidentalmente te has pinchado con un paciente con VIH. ¿Qué haces? Después de llorar, hacer tu testamento, ¿qué haces? ¿Me escucha? Doctor, ¿me escucha? Apenas, pero te escucho. Bueno, lo que yo haría primeramente para desinfectarme la zona, ¿Ya? ya que, correría el riesgo de también poder contagiarme yo. Claro, te has Eso es lo primero pinchado, que haría. te has Sí. pinchado. ¿Qué más? Mm, luego me realizaría una prueba para saber si tal vez me pude contagiar. Te va a salir negativo porque no olvides que la prueba es de lisa, anticuerpos. Sí. Mm, creo que eso sería lo primero que haría. Me desinfectaría y Y llamas al médico, ¿no? Está muy bien. Entonces, como ven, no visitaría a un médico. solamente Stephanie, sino en general, con muy pocas excepciones, no, no tienen un protocolo de qué es lo que van a hacer con algo que es muy común. Es decir, el año pasado, de todos los alumnos que fueron a rotar conmigo, dos se pincharon. No tenían VIH los pacientes, pero se han pinchado con trócares de punción venosa. Y nunca se sabe quién tiene VIH y quién no tiene VIH, ¿verdad? Entonces, tienen que tener una actitud ante estos accidentes, porque son accidentes, nadie los hace a propósito. La intención de revisar estos tópicos finales que yo les doy, primero es para cerrar el conocimiento general y segundo, garantizar que los puedan ser utilizados en su práctica profesional.
Otra cosa importante es la concentración y viabilidad de los virus en las diferentes secreciones. Es decir, no es lo mismo contaminarte con una punción, con una aguja de punción intradérmica que con una aguja de punción endovenosa. No es lo mismo funcionarte con una aguja de mm, maciza, como las que usamos para sutura, que una aguja de mm, perforada que usamos para las inyecciones. Entonces, esas cosas son importantes que nosotros vayamos revisando y conociendo. Vamos a ver, vamos a ver una. Vamos a ver unos videos de el origen, no de la bioseguridad del lavado de manos, pero que abre las puertas a la bioseguridad, porque es una historia bastante interesante. No sé exactamente dónde empieza, vamos a buscar. ¿Se ve lo que estoy Año tras año, compartiendo? Osiander mantuvo un cuidadoso registro Sí, de los doctor. progresos de los partos de su clínica, anotando Sí, los doctor. dolores y describiendo las complicaciones que se presentaban durante el trance. Los procedimientos de la obstetricia ya no se basarían solamente en la experiencia, sino en sólidos conocimientos científicos. En muchos casos, el profesor de obstetricia de Gotinga prescribiría una intervención médica en la que utilizaría instrumentos de reciente creación. Osiander tenía un punto de vista muy específico para la obstetricia y abiertamente reconoció sus convicciones. Opinaba que todos los partos tenían sus riesgos y que quería controlar este proceso impredecible utilizando medios científicos. Por esa razón, casi en la mitad de los partos que tuvieron lugar en su hospital, no dudó en utilizar el forceps. Y en el caso de Johanna Lubón, Osiander decidió que no sería un parto natural. Tenía dolores de parto frecuentes pero incompletos y la cabeza del niño era muy grande. Por lo tanto, me ayudé con el forceps. El forceps parece a veces un instrumento de tortura en manos de médicos insensibles. Pero, ¿qué ocurriría en caso de vida o muerte si los dolores de parto son demasiado débiles o si el niño viene atravesado? En esos casos solo se puede ayudar al feto con una incisión o con el forceps. Ayudándome con el forceps, traje felizmente al niño a este mundo. Osiander denominaba a sus parturientas fantasmas vivientes. Eran el equivalente de maniquíes al servicio de la ciencia. Sería una equivocación creer que esta clínica fue creada para ayudar a solteras embarazadas. Nada de eso. Estas mujeres embarazadas están aquí para ayudar a que el instituto aprenda. Desde el punto de vista de los médicos, era principalmente una forma de encontrar procedimientos prometedores. En el siglo XVIII, en muchos campos de la medicina, aún no estaba claro si los médicos resultaban de ayuda en ciertas enfermedades o si los curanderos eran igual de eficaces. Por esa razón, la labor de los médicos estaba sometida a una gran crítica. En opinión de un médico del Hospital General de Viena, esta crítica estaba completamente justificada. En 1847 acusó incluso a sus colegas de ser culpables de la muerte de miles de mujeres. Y eso que en Viena los médicos y las comadronas recibían la mejor formación de su tiempo. Entonces es importante eso. Estamos en 1840, 1800, es decir,
ya 2000 años de medicina. Y en 1847 un médico acusaba a sus propios colegas de precipitar la muerte de las embarazadas. Y eso que viene era un instituto de obstetricia, donde había un centro que trataba obstetricia por parte de los médicos y estudiantes de medicina, y otra que era manejada por los comadronas, es decir, personas que ayudaban a tener parto sin formación, pero tradicionalmente heredaban ese conocimiento de madre, hija, abuela, así. Existían dos clases de clínicas de maternidad, una para la formación de médicos y otra para la de las comadronas. Pero todas las embarazadas querían dar a luz en la clínica de las comadronas. La razón se debía a... Entonces, ¿han escuchado esta? Todas las embarazadas preferían dar su luz en la clínica de las comadronas y no en los de los médicos. ¿Por qué? Miremos. Un poquito retrocederemos ya. comadronas. Pero todas las embarazadas querían dar a luz en la clínica de las comadronas. La razón se debía a que la clínica de los médicos tenía muy mala reputación. La gente decía que la muerte la visitaba con demasiada frecuencia. A pesar de que los niños nacían bien, muchas madres morían más tarde debido a unas misteriosas fiebres. Junto con sus colegas, Ignaz Semmelweis veía Entonces, Inga Semmelweis. cómo las mujeres morían indefensas. Pero no se resignó ante el hecho de que tantas perecieran a causa de las extrañas fiebres a los pocos días del parto. Sin embargo, morían una tras otra y los hijos de las madres solteras quedaban huérfanos. ¿Cuál sería la causa de la fatal enfermedad? Esa fue una pregunta que perseguiría a Ignaz Semmelweis durante toda su vida. La enfermedad empezaba con rigidez o con temblores, unos temblores terribles. Se decía que sacudían la cama y que la hacían repicar. A esos síntomas le seguían una fiebre muy alta y luego unos dolores abdominales agonizantes. Peritonitis, mucho peores que los del parto. Las mujeres o se quedaban mudas por el miedo o gritaban por la fiebre puerperal. El índice de mortalidad era muy grande. Esforzándose por resolver el enigma de aquellos fallecimientos, Semmelweis estudió cuidadosamente los certificados de muerte. Las estadísticas demostraban que la mortandad en la clínica de los médicos era 3 veces superior a la del hospital de las comadronas. Entonces, la mortalidad en el hospital era 3 veces a la mortalidad donde las comadronas. Era importante, las comadronas no eran médicos, eran señoras. Y no era lógico que murieran tantos, el triple, en el hospital. Entonces las personas conocían esta realidad y por eso preferían ir donde las comadronas. Tan solo en 1846, 500 nuevas madres salieron del edificio envueltas en un ataúd. Ahí están sus estadísticas, si ustedes ven, son 3 veces más en el hospital y una sola vez en las comadronas. No podía ser un misterio divino. Pero a pesar de su investigación, no consiguió imaginar qué era lo que originaba las fiebres durante el puerperio. Y así siguió hasta que la muerte de un querido colega, Kolečka, le dejó sorprendido y encontró una conexión. Kolečka se había hecho un pequeño corte con un escalpelo mientras trabajaba en el laboratorio de patología y murió a causa de aquel corte. Era costumbre que por la mañana los alumnos estudiaran disección antes de ir a visitar a las nuevas madres. A Semmelweis le entró una terrible sospecha. ¿No iría la muerte en las manos de los médicos? ¿No llevarían ellos mismos el veneno séptico de los cadáveres a las madres? Entonces, el primer dato que vio relacionando, porque obviamente no había microbios, no había microscopios, Semmelweis perdió a uno de sus amigos que estaba haciendo una autopsia y se corta con el bisturí y muere con los mismos signos y síntomas de la fiebre puerperal. Entonces él analiza y se da cuenta de que algo lleva en las manos, la muerte.
Con irresistible claridad, comprendí que Koletska había muerto debido al mismo mal de tantos centenares de nuevas madres. La fiebre es causada por residuos procedentes de los cadáveres llevados por las manos de los médicos. Por eso, resulta imperioso que los médicos se laven las manos antes de hacer su ronda en la sala de maternidad. Para combatir esta muerte femenina a mano de los hombres, Semmelweis hizo que se instalaran lavabos inmediatamente con jarras de agua con lejía como desinfectante. Tan sencilla como resultaba esta directriz, los alumnos de Semmelweis presentaron resistencia. Muy pocos siguieron su ejemplo. Nuestras manos se volverán a ensuciar después de examinar a una paciente. ¿Por qué tendríamos que lavarnos antes? Como ven, el ser humano siempre es medio temoso, terco, no hacían caso. Y eso que eran sus alumnos. Semmelweis convenció a algunos médicos para que se lavaran las manos. Y en esos casos muchas mujeres no contrajeron la fiebre del puerperio. Por eso le llamaron el salvador de mujeres. Pero sus colegas ignoraron sus logros y se vio forzado a escribir unas cartas abiertas a todos los profesores de obstetricia en las que decían: debemos acabar con estos asesinatos. Aquello no le hizo muy popular entre sus colegas. Muchos le... No olviden que en esa época todos los médicos eran duques, príncipes, mercaderes ricos. Es decir, ninguno de estos médicos estudiaba por una necesidad económica. Estudiaban por el placer del conocimiento. Y entonces el que Semmelweis les llame asesinos iba en contra de toda su formación. Obviamente ellos los reciben muy mal y Semmelweis lo plantea muy mal. Es decir, tendría que explicarles por qué él cree que son asesinos. Y veamos. Consideraron un tuercebotas lunático, un fanático del lavado de manos. Él contraatacó llamando a sus oponentes apóstoles de la infección por cadáveres o nerones médicos. Amargado, marchó a su ciudad natal, Budapest. Allí consiguió salvar a cientos de madres de las mortíferas fiebres. Incluso puso un lavabo en su despacho. En 1865, Semmelweis ingresó en un manicomio. También él acabó sucumbiendo a los mortíferos gérmenes contra los que había luchado con tanto esfuerzo. Su reputación cayó por los suelos cuando empezó a atacar a sus críticos. Y al final se volvió loco. La gente decía, no es más que un loco con ideas de loco. Y eso fue un gran inconveniente para sus seguidores. Cuando murió, creo que nadie, o casi nadie, utilizaba los antisépticos. El lavado de manos, como proponía Semmelweis, fue el primer paso hacia la sala de esterilización para proteger a los pacientes contra las infecciones mortales. Más adelante hubo un tiempo en el que los partos fueron considerados como enfermedades y los padres no podían pasar a los paritorios. La madre y el hijo están bien. Hoy en día sabemos que unos cuantos gérmenes no pueden perjudicar al recién nacido, incluso refuerzan su sistema inmunológico. Por fin llegó nuestro Maximilian, con sus 3,5 kilos y sus 52 centímetros. Ahora que somos 3, todo irá bien. Pero, ¿qué ocurre cuando el niño viene demasiado pronto? Se han venido usando incubadoras para partos prematuros desde finales del siglo XIX. Ayudan a sobrevivir a niños que pesan algo más de... Bueno, yo sé que parece interesante, que quieren terminar de ver. Eso es lo que te da la historia en la medicina. Te da el placer de aprender. Te incentiva a querer aprender. No olviden eso. Yo les corto el video a propósito para que estimule su placer de aprender y se den cuenta de que una historia, a pesar, te permite entender
a medicina y además te permite reactivar ese interés por el que has empezado a estudiar medicina. Nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de ver videos, procedimientos en lo que es las partes técnicas. El tema 1 de bioseguridad y de eso es un poquito árido porque es nada más teórico. Entonces, a partir del segundo, del tercero, vamos a ver otro tipo de cosas. Más o menos esa es la dinámica del estudio. En sus rotaciones creo que es, no sé cómo será, porque no sé si rotarán todo el semestre conmigo. Eh, creo que sí, pero antes se ponía cada semestre, cada examen, les poníamos un puntaje, creo que era sobre 30. Entonces, de acuerdo a unas evaluaciones, se ponía sobre 30. La evaluación es transversal, quiere decir que, por ejemplo, si hoy día tendría que evaluar, diría que, bueno, ¿qué puedo evaluar? Solamente el funcionamiento de las cámaras. No le veo a Verónica, veo su frente nada más, le pondré 15, digamos. Después Israel Bustillos, no lo he visto, no lo conozco, le pongo 5, no sé si ha participado de clases, en la clase de hoy. Igual Gary Soy yo, Acosta. doctor. Ah, ya. Es que estás Redmi en uno y en otro Israel. Es que en la compu no tengo webcam y uso el celular como cámara. Ah, te digo, ¿qué se llama? En la compu, por si acaso es 30 bolivianos vale la cámara. No quiero cámaras HD, full, rotatorias, automáticas, nada. Una cámara sencilla que se vea. Tampoco como de Stephanie, que está todo oscuro, solo le veo el sombrero a Stephanie. No la conozco por si acaso. Se ve solo, oscuro está. No se ve. Sí, es la cámara. No, pero está muy bien, Gary. Entonces es un ejemplo nada más. Entonces la evaluación es transversal, chicos. Entonces vamos evaluando clase por clase de actividades, aprovechamiento, participación y sale una nota al final. No sé si tienen alguna o una duda, pregunta en relación hasta ahora. Dime, Camila. Entonces, doutor, para cada clase, antes de la clase, usted va a subir los temas para que possamos estudiar e assim nosotros vamos discutir e depois hacer la actividade ao fim de la clase, ¿es eso? Sí, es eso. Por ahora les voy a mandar de bioseguridad al WhatsApp, pero después van a estar cargados directamente en la plataforma. Hay temas que son largos y hay otros temas que no. Entonces, si terminamos bioseguridad, el siguiente tema es habilidades de comunicación. Obviamente ustedes ya tienen que ir leyendo habilidades de comunicación. Si no hemos terminado bioseguridad, entonces pues, lo más probable es que sigamos la próxima clase, bioseguridad. ¿Listo? Entonces, en la plataforma va a estar ya puesto todos esos temas. Una vez que habiliten la plataforma para práctica, yo lo voy a cargar todos los temas ahí mismo. ¿Listo? Doutor, Dígame, Nata. este material também está disponível na faculdade, sim? Sí, yo he dejado una copia del de teoría y el de práctica en la biblioteca. Lo he dejado el año pasado. No sé si lo tienen todavía. Está bem, doutor. Gracias. Lo tengo ahí todo. ¿Alguna otra cosa más, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Doctor, Dime. buenos días o buenas tardes. Quería preguntarle qué recomendación daría a un paciente que se infectó con VIH, o sea, por la aguja. No se puede infectar, ¿verdad? Porque es poca cantidad del virus. ¿Se puede hacer una presión y succión y botar la sangre? ¿Cómo sería esto? Aquí está. Si ustedes ven acá, en el tema, aquí dice profilaxis post-exposición. Voy a aumentarle de tamaño. Entonces, hay medidas generales, como ser
suspender la actividad, hacer sangrar la herida espontáneamente, no cortar, ni aspirar, ni succionar. Agua, jabón, usar un desinfectante local. Notificar al jefe, control del médico evaluar la magnitud del riesgo, acudir a CDVIR. ¿Ves aquí la foto de CDVIR? Centro Departamental de Vigilancia y Referencia ITS, VIH, SIDA, CDVIR. Cali, Aniceto Arce y Oquendo. Y lo más importante acá, el inicio de la profilaxis debe ser inmediato, antes de 2 horas posterior a la exposición o accidente. ¿Con qué? Con este. Es nombre comercial Abonsa, tenofovir, lamivudina y efavirenz. Una tableta por 30 días. A la misma hora. Ahora ya eres capo. Ya sabes qué hacer si te pinchas con VIH. ¿Cuánto tiempo les ha tomado aprender esa información? 10 segundos. Eso es lo que necesitan saber. Es decir, no tienen que enfermarse por ignorancia. No tienen que enfermarse por ignorancia. Un segundito, espérame. Perdón. Entonces no tienen que enfermarse por ignorancia. Eso es lo malo de médicos poco instruidos o que no piensan, que se pinchan y esperan en hacerse el laboratorio a los 3 meses y ya sale VIH. ¿Y qué vas a hacer? Ya no se puede hacer nada, pues porque el virus se replica, ¿no? Ya Y tienes que hacer tratamiento nomás, ¿ya? tratamiento antiviral. Ujú. Entonces, ¿qué haces si yo les pregunto algo? ¿Qué pasa si, digamos, estás atendiendo en el hospital, como a mí como a mí muchas veces me pasa ahora? Porque yo soy cirujano, obviamente, no tengo por qué ver, no tengo por qué ver otro tipo de patologías que no sean las quirúrgicas, ¿no? Pero las personas se engañan y mienten. Entonces me viene el otro día una viejita y tenía dolor abdominal, dice. Tenía dolor abdominal y bueno, le pasan la cirugía para que le veamos. Y viene y me dice su hija, doctor, valóremelo esta plaquita más de rayos X que se echó. Y lo que vi en la placa de rayos X era todo algodonoso. Tenía COVID saliendo hasta el coronavirus, hasta por las orejas. La pobre señora. ¿Cómo puedes prevenir ahora que no te contagies? Bueno, estás primero con gorra, barbijo, tu PIB, todo, pero ¿y si te preocupa, qué haces? Hay una alternativa. Bueno, se llama Clorex. Es un antiséptico de contacto. Es clorexidina. Es el antiséptico más fuerte que tenemos. Y lo utilizan para para la esterilización de la garganta. Si teóricamente habría una forma de protegerte y que vos accidentalmente te hayas expuesto al coronavirus, una de las pocas medidas que puedes hacer es chupar este Clorex, que es un antiséptico. Entonces, si ha habido algún virus que se te ha entrado a la garganta o quiere replicarse ahí, lo vas a matar y además vas a bajar la carga viral.
Y puede ser que tu sistema inmunológico sea suficiente para no desarrollar la enfermedad. Entonces tienes que ver también alternativas, no dice en ningún libro eso. Pero, ¿por dónde entra el coronavirus? Entra por la garganta. Y si tenemos el clores, que es clorexidina, que es el antiséptico más fuerte que tenemos actualmente, entonces lo va a esterilizar tu garganta ese momento. Entonces terminas de ver al paciente, te tomas tu tableta, bueno, chupas la tableta y listo. Vas a estar medianamente más protegido que el otro que ignora esta información. ¿No ve? Entonces, ese tipo de pensamiento tienen que tener, chicos. Ese tipo de pensamiento. No está indicado en ningún lado, pero es fácil analizar. Conociendo los medicamentos, las presentaciones, viendo dónde ingresa, dónde se reproduce, etc. ¿Entendido? La idea es desarrollar eso. Semmelweis no tenía un microscopio. Semmelweis ni siquiera tenía el apoyo de sus colegas. Y en 1840 ha descubierto que las enfermedades eran secundarias al lavado de manos. ¿Saben cuándo la OMS ha reglado el lavado de manos? En 1980. Es decir, Semmelweis 140 años antes se dio cuenta de la necesidad del lavado de manos. ¿Cuántas personas han muerto en 140 años por no obedecer a Semmelweis? Es decir, son muy tercos. Bueno, también Semmelweis era muy agresivo. Y decirles asesinos, etcétera, estaba mal. Pero debería abrirse sitios para charlar y debatir las ideas. En 140 años yo creo que más de 1 millón de personas podría haberse salvado con lavado de manos. Al principio, la sociedad médica aceptó a Semmelweis porque presentó sus resultados de que les iba muy bien en el hospital de Viena. Y entonces, de tener 1000 muertes al año, reducir a 30 era pues estadísticamente significativo. Y lo invitaron a diferentes hospitales en Inglaterra, Francia, para que explique su famosa técnica de lavado de manos. Lamentablemente, que les voy a explicar en la próxima clase, era víctima de su inteligencia. La inteligencia indefectiblemente está acompañada de la soberbia, chicos. El que es inteligente de naturaleza es soberbio. No digan, yo soy inteligente, pero soy humilde. No, siempre son soberbios. Y él no era diferente, era muy soberbio. Y entonces empezaba diciendo, ustedes son unos asesinos. Es decir, a un grupo de médicos más viejos, con más experiencia, decirles asesinos, chocaba. Y otra desventaja era que su técnica era extremadamente sencilla. Es decir, si yo te enseño el lavado de manos una vez, nunca más necesitas de mí. Es más, si quieres puedes reproducirla y enseñarles a todos. Entonces, al ser muy sencilla, todos decían, esa soncera no sirve para nada. Mejor es cuando nos lavamos mejor es cuando pensamos en el edema de la membrana, de la mitocondria. Esas cosas todavía estaban pensando. Era muy sencilla. Todos estos aspectos nos llaman a la reflexión. Porque una persona sin recursos, sin nada, descubrió algo muy importante. Entonces, ¿por qué vos no inventas algo? Dices, es que yo no tengo un microscopio óptico, electrónico, eso. No, los verdaderos inventos están en base al análisis de la observación. Observen y algo se les va a ocurrir. Bueno, chicos, para inicio de clases está muy bien. En un momento más paso a su WhatsApp los objetivos y el contenido académico de bioseguridad. Listo, un placer, chicos. Pongan sus nombres en el chat y nos vemos el día jueves, ¿no? Sí, el jueves. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, chao.